Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy vamos a explorar un terreno emocional bastante complejo. Sí, uno que todos conocemos de alguna forma. Exacto. A través de un libro que conecta dos cosas muy humanas. Esa sensación de haber fracasado y, la aparición de la ira. Ese momento incómodo. Sí, cuando sientes que no das la talla, que no cumples con lo que se espera, ¿no? Y de repente eso se transforma en un enfado que a veces ni siquiera entiendes bien de dónde viene. Pues justo el material que vamos a comentar hoy busca desentrañar eso. ¿Y qué es lo primero que plantea? Porque imagino que no es sencillo. Pues mira, una idea central y que puede chocar un poco al principio es que esa ira rara vez es la raíz del problema. ¿Ah, no? No. Suele ser más bien como una señal, ¿sabes? Un síntoma que apunta a otra cosa. ¿Hacia dónde? Hacia un dolor más profundo, quizá una decepción, una frustración que no se ha procesado bien. Una herida. Entiendo. O sea, la ira como la punta del iceberg. Exactamente. Y vamos a ver cómo el libro argumenta esta perspectiva. Vale. Me parece clave empezar por ahí, por cómo define, o quizá cómo cuestiona la idea misma de fracasar. Justo. Porque el libro dice que no es algo objetivo, ¿eh? Es una experiencia muy personal. Claro. Pero, y esto es crucial, está tremendamente moldeada por el entorno, por la sociedad. Casi como si nos enseñaran qué es fracasar, ¿no? Totalmente. Lo llama una construcción social. Aprendemos a valorarnos por ciertos hitos. El éxito profesional, la familia ideal. Eso es. Cierta imagen y la comparación es brutal, constante. Sobre todo hoy en día. Con las redes sociales y demás. Sí. Y claro, cuando sientes que no encajas en ese molde o te comparas con esas versiones idealizadas de otros, pues es fácil acabar internalizando la idea de no soy suficiente. Y ahí empieza el lío, ¿no? Esa sensación de no soy suficiente. Ahí empieza. Porque eso lleva directo a la frustración, a sentir que las cosas no son justas, que el mundo te debe algo. Y de la frustración a la ira. ¿Cómo es ese salto según el libro? Pues describe un ciclo bastante lógico en realidad. Esa frustración, si no la reconoces, si no la gestionas... Se queda ahí como enquistada. Exacto. Fermenta, digamos, y se convierte en ira. Una ira que, ojo, puede ir contra ti mismo o contra los demás. Y me imagino que eso refuerza la visión negativa. Claro, refuerza esa idea de que todo está mal, de que tú estás mal, y eso genera ¿qué? Más frustración. Un círculo vicioso. Totalmente. Y a menudo no es una ira explosiva, ¿eh? Se disfraza. ¿Cómo? Pues de sarcasmo, de cinismo constante, de crítica destructiva hacia todo. Pone el ejemplo del aspirante a escritor, ¿no? Sí, lo recuerdo. Que como se siente bloqueado, frustrado, pues canaliza todo eso criticando ferozmente a otros autores. Ya veo. ¿Y esa ira siempre se dirige a la fuente o no? Porque a veces parece que pagamos los platos rotos con quien no toca. Buen punto. El libro habla de la ira desplazada. Es un mecanismo muy común. Desplazada. Sí, como no puedes o no sabes dirigir el enfado hacia la causa real, quizá por miedo, por vergüenza, o porque la causa es algo abstracto, como el sistema, La rediriges. la rediriges hacia un blanco más fácil, más seguro. El ejemplo que da es el de alguien que lo rechazan en una entrevista. Ajá. Llega a casa y su compañero de piso le da una buena noticia, y él responde fatal, con hostilidad. Y no es maldad pura y dura. El texto insiste en que no. Es dolor mal gestionado, dolor proyectado. Esto conecta con otra idea que mencionaba el libro, lo del ego herido. ¿Qué papel juega aquí? Es fundamental, porque cuando el fracaso no se vive como algo que te ha pasado, he fallado en esto, sino como algo que eres, soy un fracasado. Te define. Exacto. Daña la autoimagen, el ego, de forma muy profunda. Y ese ego herido te deja muy vulnerable. Necesitando validación externa casi desesperadamente, ¿no? Justo, para repararse. Y si esa validación no llega, porque a menudo el entorno, ignora o juzga al que cae, Lo que se llama a veces abandono emocional. pues sí. Y entonces la ira puede surgir como una defensa, para proteger lo poco que queda de autoestima. O como un grito, ¿sabes? Una forma de decir, «Hey, estoy aquí, necesito que me vean». Vale, creo que el mapa de cómo se genera y expresa esta ira ya está más claro. Pero lo importante, ¿el libro da alguna pista para salir de ahí? ¿Se puede romper ese ciclo? Sí, claro, dedica una parte importante a eso. Y la clave principal es empezar a ver la ira no como el enemigo, Sino como... como esa señal de la que hablábamos al principio, como un mensajero.
Hay que intentar entender qué mensaje trae. ¿Qué hay debajo? Eso es. Es frustración, es vergüenza, miedo, una sensación de injusticia brutal. Y da herramientas prácticas. Por ejemplo. Pues desde cosas que parecen básicas pero no lo son, como ponerle nombre a la emoción, nombrarla. Identificarla. Exacto. Escribir para soltar tensión, escuchar las señales del cuerpo que siempre avisa, aprender a comunicar lo que necesitas sin atacar, buscar apoyo. Y algo que me pareció muy interesante, la autocompasión. Fundamental. Practicar la autocompasión y, también muy importante, revisar nuestras propias expectativas. Que a veces son... Irreales. Totalmente. Nos ponemos unos listones altísimos. Entonces, la meta no es eliminar el fracaso o la ira. Esto es imposible, ¿no? Imposible y probablemente ni siquiera deseable. Se trata de cambiar nuestra respuesta, nuestra forma de relacionarnos con esas experiencias. Aprender del error en vez de hundirte. Exacto. Usar los contratiempos como, como palanca para crecer, lo que a veces llaman crecimiento postraumático. Desarrollar resiliencia, imagino. Resiliencia, sí, pero sobre todo buscar la validación dentro, en uno mismo. No depender tanto de la palmadita en la espalda de fuera. Y de alguna pauta para cuando nos encontramos con la ira de otros, que sospechamos que viene de ahí, de su propio fracaso. Sí, también. Sugiere inventar no tomarlo como algo personal, que es difícil, ¿eh? Ya te digo. Escuchar con empatía si se puede, si la situación lo permite, pero siempre poniendo límites claros. Y, sobre todo, no entrar al trapo, no responder con más ira. Porque eso solo alimenta el fuego. Exacto. Pues, en resumen, este análisis que hemos extraído del libro nos muestra esa conexión entre fracaso e ira como un fenómeno complejo, con raíces psicológicas pero también muy sociales. Sí, la ira como síntoma de un dolor que está allí, más hondo, y que a menudo se alimenta de presiones de fuera y de necesidades internas que no están cubiertas. Y la salida, o al menos la gestión, parece pasar sí o sí por la autoconciencia, ¿no? Por entender qué nos pasa y manejarlo de forma más constructiva. Totalmente. Y como reflexión final, el texto lanza una pregunta muy potente a la ira. ¿Cuál? Dice algo así como: si fracasar no es tanto caerse, sino quizá negarse a entender por qué nos hemos caído, ¿cómo cambiaría nuestra forma de reaccionar a los tropiezos si de verdad nos atreviéramos a cuestionar esas definiciones de éxito y fracaso que hemos heredado? ¡Wow! Casi sin darnos cuenta, las hemos asumido. Da para pensar, desde luego. Quizá ahí esté una clave importante, no solo para manejar la ira, sino para vivir, de una forma un poco más auténtica.